Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro en torno a esas cosas que nos apasionan, como es la cultura y el arte. Y en este mes de marzo, cuidado que se me acopla, es la primera vez que se me acopla. En este mes de marzo, finalizando el mes de marzo, este tiempo de reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, pues vamos a hablar con tres autoras que han volcado sus inquietudes en la literatura infantil y además que servirá como preámbulo a este mes de abril, el mes literario, donde celebraremos a lo largo de varias jornadas pues nuestra amor y pasión hacia la literatura y los libros. Pero bueno, eso ya vendrá más adelante, ya iremos comentando las actividades que vamos a desarrollar y como preámbulo, como una manera, como puente entre este marzo violeta y el abril literario, pues tenemos a Candela Mesa, tenemos a Susana Rico y a Paloma Rivas. Paloma Rivas, bienvenida a las tres. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre literatura infantil. Y bueno, voy a ir presentando a cada una de ellas. Tenemos aquí a la izquierda a Candela Mesa, diplomada en Magisterio en Lengua Extranjera, inglés, máster en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural. Ejerce en Educación Pública desde 2015 y en la actualidad eres directora del Colegio Narisa. Desde ese momento integra las nuevas tecnologías en la enseñanza, tiene una especial vocación a través también de tu página Table in Class y tu Instagram. Y desde 2018 pues comparte ideas sobre su trabajo en clase y comparte reflexiones sobre educación, pues como hemos comentado en la cuenta de Instagram Table in Class y en su web Table in Class. En 2021 publicó el libro infantil Hola Siri en la editorial Goonies con las ilustraciones de Juanjo Jiménez y ya va por su segunda edición, ¿no? Donde también pues establece la relación de los más pequeños con las nuevas tecnologías. Tenemos también a Susana Rico, no sé si decir la más veterana. Ella es la pro. La pro, ¿no? La que fue abriendo camino. Escritora e ilustradora, te formaste a través de talleres, de cursos, te lanzaste a esa vocación, venías del mundo de la animación infantil y bueno, has publicado casi más de 50 títulos. Yo es que me he puesto a buscar y aparecían ahí una cantidad de títulos tremenda. En total son 37, lo que pasa es que algunos se han traducido al catalán y por eso a lo mejor viene el doblete. Ajá. Has editado en numerosas editoriales, Algar, Premium y Dampa. Y bueno, ahí estás con una de tus colecciones con más seguidores, que es Priscilla Klein, que también tienes a través de ella pues tu perfil en redes sociales y también pues bueno, utilizas también las nuevas tecnologías como un canal YouTube donde cuelga microcuentos, hace... ¿No? Ahí te vuelcas, sí. ¿no? A ver, es que empecé a hacer vídeos de YouTube con cuentacuentos, lo que pasa que, claro, también hago las ilustraciones y como me lleva tantísimo tiempo, pues solo tengo 3 de momento. Y empecé antes de la pandemia, así que, bueno, poco a poco. ¿Tienes 3 canales o 3 vídeos? No, 3 vídeos, 3 vídeos. Bueno, es que como yo sé que tú eres, ya en una entrevista que tuvimos, una conversación, que ya nos comentará cómo se levanta uno a las 6 de la mañana y se pone a escribir y a ilustrar, pues bueno. Hombre, quien quiere busca el modo. Quien quiere puede, ¿no? Exacto. Me acuerdo cuando estaba embarazada cuando mi hijo era pequeño y tal, que no podía ir a correr, pues digo, bueno, pues yo me llevo el carrito para adelante, pues venga, pues vamos a correr con el carrito. Así que quien quiere, puede. Y por último tenemos a Paloma Rivas, psicóloga sanitaria, experta en trastornos alimentarios, trastornos límite de la personalidad y neuropsicología. Ejerce desde 2015 en el ámbito clínico, con especial atención en la población infantil, con el objetivo de cuidar su salud mental. También en 2021 publicaste el libro Artemisa está en guerra, por la prevención contra los trastornos de la conducta alimentaria, editado por editorial Círculo Rojo, y en 2002 pues editaste tu segundo libro, A nosotros nos pintó Picasso, con ilustraciones de Laura Navarro, y también te sales un poco de ese ámbito de la psicología para un poco hacer un viaje por la
por la cultura y el arte en Málaga, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido en 2022 con la editorial Babi Dibu. Y bueno, sí, integra mucho el mundo de la psicología también y de las emociones y los sentimientos, pero sí que es cierto que se va también al área del mundo del arte, de la cultura y de cómo los seres humanos pues nos encontramos también a nosotros mismos y encontramos nuestra identidad a través del arte. Y las tres venís de tres espacios, tres áreas distintas. Tú desde la comunidad educativa, tú desde el mundo, se puede decir, del entretenimiento y del espectáculo, porque también tienes tu faceta como actriz, y tú, Paloma, desde la psicología. ¿Cómo llegasteis a la literatura infantil? Candela. Bueno, yo como maestra es que lo veía además en mi día a día. A mí me encanta utilizar los cuentos para la enseñanza y además una de las asignaturas que yo imparto es inglés en infantil. Entonces es muy fácil integrar los cuentos en inglés a esta edad tan temprana. Y aparte es que veía cómo los niños y las niñas cada día utilizaban peor la tecnología. Entonces, de ahí nació Hola Siri, de ver esa necesidad de enseñarles que pueden utilizar la tecnología, los dispositivos, un poquito más y sobre todo con una mejor visión, mejor enfocado y haciendo un buen uso de esos dispositivos. No abriendo una tablet o un ordenador y solo simplemente para jugar o sin sentido. Sobre todo era eso, enseñarles que se puede utilizar de forma correcta. Susana, tú en 2010 editas Niños en salsa de nueces. ¿Cómo te adentraste en el mundo de la literatura infantil? Bueno, pues yo tengo que decir que siempre me había gustado escribir y en un principio pues empecé a hacer literatura para adultos, pues mi primer libro fue literatura erótica, no se llegó a editar, era solo para mi marido y para mí, que no veas cómo nos poníamos. Y bueno, pues luego sí, cuando nació mi primer hijo, pues ya, para mí fue pues lo mejor que me había pasado. Nunca había sentido algo tan emocionante, ¿no? Como cuando cogí a mi hijo por primera vez y me lo puse aquí en el pecho. Y a raíz de ahí, pues vi un cartel, cuando ya fui un pelín más mayor, vi un cartel en una cabina telefónica o algo así que antes había. Y que se necesitaban animadores. Y entonces, pues ahí surgió cuando comencé a trabajar con Pandora de animadora. Y a raíz de ahí, pues empecé a hacer talleres de literatura infantil porque para mí los niños, me encantaban los niños y quería dedicarme a ellos. Y así, haciendo talleres de literatura infantil y con mi hobby que era leer y escribir, pues así surgió la idea de escribir para niños. Y Paloma, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, pues en mi caso vino un poco, a ver, yo desde muy pequeña he sido muy aficionada al mundo de la escritura y de la literatura y realmente pues en 2020, a raíz de la pandemia, pues vi en temas de trastorno alimentario, en el ámbito clínico, hubo un ascenso muy elevado de los casos de trastorno del comportamiento alimentario y sobre todo en niños muy jovencitos, es decir, ya no se diagnosticaban este tipo de trastornos con 12, 13, 14 años, sino que ya había niños de 7, 8 presentando este tipo de patología. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un cuento adaptado a este tipo de niños en el que se hablase no ya de la patología como tal, sino de la prevención de la patología y de un poco de cómo también sanarla. Y bueno, pues básicamente nació un poco de ahí y fue reconectar también con esa niña a la que le gustaba mucho el mundo de la literatura y de la escritura y bueno, pues nació un poco de eso, de más que nada de buscar recursos para atender a los pacientes, de alguna forma. Vosotras como os lanzasteis a escribir en el sentido de venir, comentáis que teníais experiencia a la hora de escribir, pero escribiríais historias pues dentro de vuestro ámbito. ¿Cómo trabajasteis el dedicar esas historias a los más pequeños?
Pero ¿en qué sentido? ¿Que cómo nos Sí, es lanzamos a decir, publicarlo? no, es decir, que cómo planteasteis vosotras esas historias para lo más pequeño, ¿no? Es decir, no es lo mismo escribir pensando en contar una historia desde tu propia experiencia a tener como potenciales lectores a lo más pequeños. Pensando al final como ellos, cómo van esas pequeñas cabecitas a entender esas historias. Sobre todo, no sé, ¿vosotras qué opináis? ¿Cómo hacéis ese papel de empatizar con el lector pequeño, ¿no? Pues haciéndote niña. Sí. También. Y yo desde mi caso, yo lo utilicé de conejillos de India, porque yo tenía mi historia y yo se la iba contando a los niños en clase. También lo utilizaba para ver si les gustaba más un personaje, otro personaje, o una escena, o hasta el tipo de letra lo probé con ellos, a ver si lo leían mejor una letra, otra letra. Que yo lo tenía fácil, lo trabajaba con tenías. muchos niños. ¿Cómo veías también en el sentido de a la hora de escribir de vuestra historia, a la hora de pensar en ellos, seguíais alguna pauta o dejabais llevar por la intuición? Tú cuentas que lo haces desde un poco, pues teniendo esa retroalimentación, ¿no? Contándolos a ellos y ellos devolviéndote su experiencia o, bueno, lo que sentían. ¿Vosotras cómo habéis planteabais esa historia? Por ejemplo, a mí en muchas historias, bueno, unas cuantas me han surgido por los cursos que he hecho de escritura, que, por ejemplo, la monitora nos decía, pues tenéis que hacer una historia sobre, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces surgía la historia y así han surgido muchas. Luego otras sí que, por ejemplo, salen de aquí dentro porque ves tú la necesidad o porque a mí, por ejemplo, me ha pasado estábamos dentro de los cursos, teníamos ¿cómo se dice? Un grupo de WhatsApp o de Gmail o algo de eso, donde éramos muchos escritores de infantil y pues cada uno subía un cuento de vez en cuando. Y, por ejemplo, el de Vaca y Mariposa, que es cuando a Vaca se le posó mariposa en la nariz, surgió porque una compañera escribió un libro sobre una vaca de colores. Entonces así surgió y así ves una imagen y de repente te surge una idea. Por ejemplo, las travesuras de Fito también surgió porque así revisando el Facebook de un compañero, pues una amiga suya contaba una travesura de su hijo y así surgió. Son cosas que de repente, ¡pum! Y a mí, por ejemplo, yo no sé a ellas, pero a mí se me vienen las ideas, estoy en la cama y de repente, ¡puf! Te iba a decir y me durmiendo. tengo que levantar y escribirlo porque si no se me va, claro. Se olvida. Tú, Paloma, tienes como referencia en tu primer relato a Artemisa. ¿Cómo tomas ese personaje de la mitología? Pues mira, Artemisa, realmente el nombre está escogido a conciencia porque aparte de ser, bueno, la diosa griega sí, un poco de la caza y demás, que esa parte no me gusta tanto, pero ella también, según la mitología, sanaba los trastornos típicamente femeninos. Y es cierto que los trastornos del comportamiento alimentario, pues en una tasa muy alta a día de hoy, un 95%, son padecidos por mujeres. Entonces, pues el nombre está escogido en concreto por eso. Y cuando vosotras vuestros libros han tenido ya cierto recorrido, ¿qué recepción habéis tenido por parte de los lectores? Bueno, yo hablo solo de Siri, ¿vale? Ellas hablan de varios, pero yo hablo de Siri. La verdad que muy bien, muy contenta. Yo he hecho talleres también en otros coles y la recepción muy bien. Mucho más de lo que me pudiese imaginar. Y siempre los niños te preguntan si va a hacer otra historia, si a lo mejor va a hacer una segunda parte, en mi caso de Siri, y te dan ellos ideas, y me ha gustado mucho. Tú, Susana, has recorrido muchísimos colegios, has ido por la provincia, por Andalucía, también con tu labor como animadora infantil. ¿Cómo ha sido esa experiencia y la retroalimentación que tienes por parte de los lectores? Pues es algo que no se puede escribir. Yo te puedo decir que, por ejemplo, un día en un cuentacuentos, pues estaba en un colegio con niños discapacitados y terminé el cuentacuentos y me vino un niño con síndrome de Down, se me abrazó y me dijo, te amo.
Pues no lloré porque no sé, pero es increíble. Es indescriptible, para mí. Es que tenemos a los mejores lectores. Exacto. Sí, Bueno, los los más mejores y los agradecidos. más difíciles, también. Sí, sí, sí. También es cierto que el cuento infantil, sobre todo yo creo que el actual, ¿no? Se ayuda mucho de las ilustraciones, que ella también es ilustradora. Y claro, eso hace que se acerque mucho más al entendimiento, a la comprensión del menor, ¿no? Y él, a través de las ilustraciones, los niños a través de las ilustraciones, también generan sus propias historias y su propio entendimiento del cuento, ¿no? Y bueno, facilita muchísimo la tarea y es una, como dicen las compañeras, una recepción buenísima. Y ellos comentan, hacen un análisis de la historia, os piden pues que la historia tenía que haber ido de otra manera. ¿Cómo son como lectores críticos? Los que más también. Sí, 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 sí. A mí en mi caso me decían, pero ¿y por qué no Siri se inventa no sé cuánto, no sé qué? Y te cambia la historia completa y digo, para una segunda parte. Sí, sí. Bueno, a mí eso por ahora no me ha pasado. No sé si es que yo voy con las ideas claras en los cuentacuentos o así, pero sí que, por ejemplo, he estado en varios colegios donde la profesora, pues hemos hecho el taller y después ha mandado a los niños a hacer un final alternativo, meter un personaje, me han propuesto también títulos, o sea que... Y es súper curioso porque dices, hay que cosas que a lo mejor a nosotras no se nos hubiese ocurrido nunca relacionadas con nuestros cuentos y ellos dan con otra tecla. En mi caso sí que es cierto que cuando he hecho algún taller con menores ya escuchan la palabra psicóloga y ya te cuentan todo. O sea, es como ya de repente me empiezan a contar, pues yo me he peleado con mi hermano por tal cosa, por tal no sé qué, mi padre no me deja hacer tal. Y bueno, en definitiva también es como tienen la necesidad de contar. O sea, no solo de recibir, ¿no?, información, sino también de contar y de expresarse. Y eso también bueno, lo potencian los cuentos, de alguna forma. Es como un canalizador para que ellos también expresen. Lo que tiene también de particular la literatura infantil es que tiene un intermediario a la hora de que ellos lleguen a esa literatura, que son los padres, ¿no? ¿Qué relación mantenéis, bueno, o veis que mantienen los padres a la hora de escoger esos cuentos o de, bueno, pues de darle esa lectura a su hijo? Eh, yo creo que muchas veces son ellos los que deciden qué quieren leer, pero sobre todo al final, los más pequeños, pues las ilustraciones. Porque es lo primero que les llama la atención y es lo más atractivo. Muchas veces tú puedes guiarlo, ay, pues mira, este cuento trata sobre tal, 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 pero hay veces que tienen la idea muy clara y como algún dibujo le haya gustado más, quieren ese. Tú, Susana, como ilustradora también, tanto de tus cuentos como para también a autores ajenos, también cómo vive esa relación con la ilustración. Con la ilustración sí, que los niños les encante, tienen que ser que les entre por el ojo. Lo que pasa que yo, por ejemplo, con la relación con los padres, la tengo un poco así. Digo porque, por ejemplo, he ido a colegios, ¿no? Y, por ejemplo, un libro que es de una madre y una niña. ¿Y por qué tiene que ser siempre la madre? ¿Y por qué tiene que ser una niña? Vale, pues cogemos un niño y un padre. ¿Y por qué el padre es así? Uf. Y entonces es muy difícil, los padres protestan por todo, que si es niño, que si es niña, que si es madre, que si es padre. Entonces yo creo que es la cuestión de protestar. Y por ejemplo este verano... Hay ofendiditos también en la literatura infantil. Sí, sí. Sí. Bueno, todo, entramos en en el todo. meollo, en todo. Y por ejemplo te puedo decir que este verano que he tenido el mercadillo con mis libros allí, pues al niño... Quiero este libro. ¿No prefieres este otro? No, mamá, este. Pero mira este. ¿No prefieres este otro? No, mamá, que me gusta este. Pero mira este otro, qué bonito. Bueno, ¡Deja al niño! claro, a mí me ha llegado a pasar en una feria del libro en Granada que una niña de unos 10, 11 años quería comprar, por ejemplo, Artemisa y se lo pidió a la madre
y la madre le dijo que no porque vaya que le potenciase tener un trastorno alimentario. Y digo, pero vamos a ver, si el cuento precisamente es para la prevención y son padres también un poco burbuja, ¿no? Que no quieren que los hijos conecten con la realidad de la vida y después son niños con 18 años no saben coger un autobús, pero, por ejemplo, para ir a la facultad. Entonces, sí, con los padres pues hay un tema importante. Porque es un tema en el que podemos abundar porque también estabas comentando antes, ¿no? En relación a, bueno, la censura que ha habido o, bueno, ¿cómo se llama? El modificado en ciertos textos a la hora de adaptarlos a las nuevas sensibilidades y a las nuevas realidades, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido una experiencia en relación a esas nuevas sensibilidades, a esa bueno, no de censuraros, sino también de criticar, pues que libros, las distintas sensibilidades que puede haber dentro de ideológicas, habéis sentido un poco esa polémica o esa discusión o debate? Sí, como dice Susana, y si dice que es una niña, que porque es una niña, y si dice que es un niño, que porque es un niño. Sí, es que eso siempre, siempre. Susana, tú que tienes más recorrido, ¿tú cómo has visto la evolución desde el 2010 hasta ahora? Pues yo, por ejemplo, te puedo decir que ahora me han encargado un texto, por ejemplo, una editorial, y me ha dicho, no queremos nada social, queremos ningún problema social, queremos simple, que los niños se rían, se diviertan y ya está, punto pelota. O sea, no quieren ningún trasfondo, que ni enseñar a los niños tal ni cual. ¿Comprendes lo que te digo? Porque, por ejemplo, también tengo otro libro que es el de Verónica, que ese libro, bueno, pues surgió por una vivencia personal que tuve, ¿no? Y es la prevención, bueno, no la prevención, pero sí trata sobre el acoso o el abuso sexual a menores y, por ejemplo, en muchos colegios me lo han rechazado. Simplemente porque no quieren tratar ese tema. Y creo que tratar ese tema es primordial, ¿no? Entonces, porque enseña al niño qué hacer en caso de. Y creo que hay muchos niños que están siendo abusados, serán abusados y han sido abusados y no saben qué hacer. Y entonces ese libro les enseña qué hacer. Y creo que de verdad tendríamos que ponernos los padres, no ser tan, yo qué sé, por ejemplo, tengo otro libro que es de una niña de un niño que quiere ser una niña y también protestan los padres. No sé, son temas que son importantes a la hora de tratarlos y que deberíamos ser un poquito más abiertos. Es mi idea. Para lo que tú has comentado en relación a la construcción de la burbuja en la familia. Tú como psicóloga, ¿cómo trabajas esa situación? Pues bueno, hay que educar mucho a los adultos, porque los niños son bastante más adaptativos y comprenden casi mejor las situaciones del día a día que los adultos. Yo creo que las personas, los mayores, a veces tenemos como mucho miedo a muchas cosas y no queremos que los niños caigan en determinados, no sé, en determinados roles o conductas disruptivas o adicciones o cosas, pero realmente la hiperprotección hace que la persona tenga pocas capacidades para enfrentarse a la vida. Y la vida es muy piraña, hay muchas cosas, por no decir otra palabra. Entonces, al final, es lo que dice Susana, hay que invitar a los niños a poder defenderse ante la vida, conocer diferentes realidades, diferentes eventualidades y bueno, y eso se puede hacer a través de la literatura, por ejemplo, y de una forma no desagradable, no desagradable. Es cierto, por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales, que yo, por desgracia, me he topado con varios casos en la clínica. Muchos niños no saben lo que les está sucediendo hasta que no llegan a la adolescencia, en el que ellos empiezan a tener ya contacto sexual con personas de su edad, ¿no? Y dicen, bueno, pues esto a mí me lo hacía mi abuelo, o esto a mí me lo hacía mi tío, o esto a mí me lo hacía mi primo, o esto a mí me lo hacía mi hermano, porque además normalmente suele ser en el ámbito de la casa. Y claro, ahí es cuando empiezan ya los traumas, los problemas psicológicos graves. Y sin embargo, si esto a los niños se le contase desde que tienen, pues no sé, 7, 8, 9 años, oye, que nadie tiene que tocar tales partes tuyas, que son privadas, que tal, pues quizás se prevendrían muchos casos de abuso sexual, por ejemplo. Es que
Sí, sí, cuéntala. Para eso se pueden utilizar los cuentos y se deben utilizar los cuentos para tratar todo este tipo de cosas, igual que la muerte de algún familiar o El suicidio también. la menstruación, la regla, que muchas veces es un tema tabú y se trata a través de cuentos de forma maravillosa. Vosotros, tú en el caso también, Susana, a lo largo de este tiempo, lo que has comentado en cuanto a huir de una representación social, ¿no? Tú, ¿cómo trabajas esa situación de, hay una, no voy a decir una imposición, pero hay una recomendación, pero al final lo social o lo que te rodea, no sé si termina empapándose en los relatos? Sí, por supuesto que termina. Si te dejan. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque, por ejemplo, como te he dicho, a mí ahora me han impuesto que no haya nada, que sea muy simple, muy divertido. Muy blanco. Eso, blanco. ¿Que para qué? Para que los padres no se quejen, porque los padres se quejan mucho. Entonces, como normalmente se vende por los colegios, si tú escribes un libro, claro, el padre, la madre, ¡ay, este libro, no sé qué! ¿Y quién paga? Los profesores. No, ¿quién paga? Ah, bueno. Los padres. Sí. Entonces, ¿a quién hay que tener contento? Claro, sí, bueno. Sí. Y entonces, pues, si te imponen algo y tú quieres hacerlo, pues te tienes que adaptar. Ahora, que quieres ir por libre, pues a lo mejor no te editan nunca. Eso es lo que pasa. Te tienes que adaptar a lo que te piden o te lo autoeditas o no sé. Y desde Candela y desde la comunidad educativa, ¿cómo se gestionan tantas sensibilidades a la hora de pues abordar la ficción, ¿no? Es decir, ¿cómo escoges una lectura en tu colegio? Bueno, en la biblioteca, por ejemplo, del cole intentamos tener libros de todos los temas y de todos los ámbitos y muchas veces vamos descubriendo nuevos registros que los queremos ir metiendo poco a poco, pero es verdad que en esos aspectos no entran mucho los papis y las mami, a lo mejor por desconocimiento también. Uy, a lo mejor van a estar viendo el vídeo. Ahora No me metas en un fregado al final. No, pero No, pero intentamos tener un poco de todo. Eso para que a través de los cuentos los niños puedan ir descubriendo esas cosas. sí, porque vemos como en otros países que se dicen civilizados, ¿no? Tenemos censura en las bibliotecas y títulos en donde, por lo que estamos comentando, en cuanto a las sensibilidades, no se tiene en las bibliotecas, se le restringe el alcance a los lectores, ¿no? A los Por jóvenes, ahora ¿no? Con sentido común, yo creo que con sentido común al final todo funciona. Pero muchas veces perdemos el sentido común. Es que yo me acuerdo que hubo una etapa, no sé, una ministra que quería quitar los cuentos de Blancanieves, la Cenicienta y todo eso. Yo pienso que no hay que quitarlo, simplemente hay que enseñar, ¿no? Pues que no hay que hacer machismo o lo que sea, pero bueno, quitarlo no, porque es nuestra historia, ¿no? Es nuestro recorrido a Es lo que lo largo que de la hablábamos historia. justo antes de libros o historias que se han tenido que cambiar porque la sociedad va cambiando. Yo no soy partidaria de editar ese tipo de cuentos. Por ejemplo, también fue muy comentado con algunas películas Disney. Es que es historia, eso ya ha pasado, ha sido así, va evolucionando. Pues también tenemos que enseñarles a ver esa evolución Y ese cambio. pueden generar nuevas historias. Claro. Es decir, si alguien quiere hacer algo en concreto lo puede generar, ¿no? Pero es cierto que, a ver, poner a la sirenita con una actriz pues de raza negra, pues bueno, no sé, ¿por qué no haces una nueva protagonista que sea de piel morena? ¿Por qué no? O sea, no sé, es como estamos hipersensibles ante todo, ¿no? Y todo el mundo realmente tenemos sensibilidades y a todos nos va a afectar algo en concreto, pero también el mundo de la cultura, incluso más allá de la literatura, de la pintura, por ejemplo, de la fotografía, es así y siempre ha habido de todo. Y hay, por ejemplo, en la pintura hay cuerpos de una forma, cuerpos de otra, y es que el arte es arte. Y también es una expresión del ser humano que en concreto la está produciendo. Si nos ponemos a mirar qué puede fastidiar a uno y qué puede fastidiar a otro, no haríamos nada nunca. Susana, tú has revisado antiguos relatos tuyos y has encontrado, uy, esto me parece a mí que ahora
Bueno, sí. Bueno, por ejemplo, a lo mejor en esos no, porque son más pequeñitos y como tienen menos texto, pues no llega, ¿no? No te No pillas tanto alcanza. los dedos al final. Pero sí que, por ejemplo, yo antiguos textos que tengo ahí en el ordenador que de hace 1000 años digo, uy, pero ¿cómo yo podía escribir esto, no? Y bueno, pues sí, la experiencia te hace mejorar mucho en ese ámbito, me refiero. Ahora, si es como dices tú, de que ahora no me lo editaría, no así, no sé yo. O sea, no sé, no he caído en esa situación. ¿Y pensáis que todo relato debe tener un elemento aleccionador? Es decir, comentábamos de los relatos antiguos, clásicos, que con el paso del tiempo, la disneyficación, ¿no? Se han ido pues bueno, rebajando en cuanto al mensaje aleccionador, ¿no? Es decir, que antes pues lo que estabais comentando, pues sobre el miedo al extranjero aleccionador hacia las mujeres sobre todo, a tener miedo, a mantener una moral. ¿Vosotras cómo pensáis que todo cuento debe ser aleccionador y moralista o tiene que haber un espacio siempre para que la imaginación vuele? Yo creo que tiene que haber de todo. De todo. Sí, yo también, yo creo que hay veces que, por ejemplo, te apetece ver una película de risa y pasártelo bien y otras veces pues te apetece ver una película pues más dramática o que te enseñe algo, pues igual en la literatura. Hay un momento para todo. Hay veces que te apetece leer solo por leer y disfrutar de la lectura y otras veces que quieres aprender algo. Como por ejemplo lo de Artemisa, pues sí, pues te enseña a comer, o Siri que te enseña a usar bien las tablets o las redes sociales o lo que sea. Entonces, pienso que todo para todo. Sí, el entretenimiento también les va a conllevar aprendizaje, o sea que de alguna forma, no, es decir, un cuento, una historia, una novela, tiene que tener una trama, con lo cual al final va a tener algún tipo de aprendizaje implícito, ¿no? Aunque sea simplemente el divertirse, que también tener ocio propio tiene que ser un aprendizaje. Pero los padres tienen esa percepción de que el cuento puede ser también entretenimiento y no una herramienta pedagógica. Yo creo que los padres buscamos que sea pedagógico, porque como solo sea divertido ya Gusta lo menos. critican. Sí. Sí. La diversión, no hay espacio para la diversión para los más peques, para la rebeldía, ¿no? Y muchas veces el mensaje está implícito, tiene su trasfondo que pasa desapercibido. Pero, Que es como gusta, porque como Claro. te lo den muy claro, claro, pero lo divertido así solo gusta menos. Lo emocionante son sacar ahí, porque por ejemplo a mí me puede dar una idea, un mensaje, y a Candela le puede dar otro, y a ella le puede dar otro, entonces no sé. También, bueno, vosotras comentábamos antes la relación que tenéis con las nuevas tecnologías, vuestros canales de YouTube, vuestras páginas web, perfiles de Instagram. ¿Cómo conjugáis el elemento físico, este objeto, este artefacto ya milenario que ahí lo tenemos, que está aguantando, que todo el mundo dice que lo va a enterrar, ¿no? Que no va a continuar, y sin embargo ahí está? ¿Cómo lo combináis con las nuevas tecnologías? Se tienen que dar la mano. Yo además como maestra es que creo que tanto libro como tecnología se tienen que dar la mano. No ha venido una para quitarle a la otra, ni solo se tiene que quedar el libro. Yo creo que tienen que ir juntas. Sí, compaginarse, yo también lo creo. Yo, por ejemplo, yo soy incapaz de leer en un ebook. Yo tengo que tener mi libro. Entonces, no sé. Bueno, yo creo que como huele un libro, no huele una tablet. Eso, es que las cosas como son. Pero más allá de eso, las nuevas tecnologías han venido para quedarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a los niños a comprenderlas y a bien utilizarlas, ¿no? Y bueno, ambas cosas, pues efectivamente van a tener que ir de la mano porque es que ya están aquí. Y entonces, el libro sería una pena que quedara obsoleto, y las nuevas tecnologías pues ya están aquí de manera evidente, entonces, y van a seguir evolucionando. Lo suyo sería efectivamente que fueran las dos de la mano. Incluso, Candela, tu libro juega un poco
¿no? A combinar, ¿no? Tiene el aspecto de un dispositivo. Tiene el aspecto de un dispositivo, tiene el tamaño de un dispositivo también, que fue también un detalle. Y bueno, también pues el libro tiene un código QR enlazado a mi página web, donde pueden encontrar más materiales, por lo mismo, por eso, porque se tienen que dar la mano. Se puede trabajar con las dos cosas perfectamente. ¿Y cómo se desenvuelven ahora los niños que casi nacen con un móvil en la mano a la hora de interpretar un libro, de enfrentarse a un libro? No sé si ya con el paso del tiempo veis que los niños se acercan de una manera distinta a un libro. A los niños les gustan los libros, les sigue gustando. Sí, Sí, sí les gustan los libros y les gustan mucho las ilustraciones y les gusta mucho que los padres, madres, tíos, primos, quien sea, que les cuenten también, porque es un momento que tienen de apego. O sea, es una forma también de trabajar el apego, ¿no? Con los familiares. Y los niños buscan atención. O sea, eso es así. Entonces, ya no solo el libro como tal, sino es el momento que se comparte en torno al libro. Y bueno, yo creo que a los niños les gustan los libros. Dependiendo sí. de la edad de la que hablemos. Claro, que nosotros hombre. estamos pensando en nuestros libros infantiles, Y literatura el niño, infantil. claro, el niño pero de edad de, claro, pequeñitos, claro, sí. Hombre, a lo mejor un adolescente de 15 años que ya no es un niño, pues te va a decir que el libro, pues no. Pero el niño de 6, 7, 8 años, yo creo que le gusta mucho compartir ese momento con los padres también de lectura y de... Sí. Yo es que creo que los padres deberían leer todas las noches, no es que el padre o la madre le lea el cuento, no, sino leer entre los dos. Yo, por ejemplo, enseño también a leer a los niños y hacemos, por ejemplo, bueno, pues venga, ahora vamos a leer con la lengua para arriba, vamos con la lengua para arriba, ahora con la lengua para abajo. Y así, pues es un modo de entretener al niño mientras lee. Entonces, es un modo de que se interese por la lectura, de que pase un buen rato, porque muchas veces es, venga, lee. No, así el niño no va a leer ni va a tener gusto por la lectura. Vamos a leer, vamos a hacer algo divertido. hay que motivarlos. Entonces eso, exacto, es motivarlos. Si lo motivas desde pequeñito, estoy súper segura de que va a seguir también creciendo como lector en la adolescencia y en la madurez. Yo, por ejemplo, tengo que decir que yo me interesé por la literatura por un profesor que tuve en COU en esos tiempos de literatura. Y me acuerdo el primer día que fui a una biblioteca que mis padres nunca me habían llevado y fui con una amiga y el primer libro que cogí fue un cómic de Tintín. Y me encantó Tintín y a raíz de ahí, pues de ese libro y de ese profesor luego que tuve en COU, pues empecé a escribir. Bueno, yo creo que escribo por ese profesor de literatura y me empecé a leer por esa amiga que me llevó a la biblioteca. Y también somos ejemplo. Entonces, si a nosotros no nos ven con libros como adultos, como padres, como madres, y nos ven con un móvil en la mano, ¿cómo les vamos a exigir, niño, lee? Venga, que hay que leer. Si a nosotros no nos ven leer, es imposible. En vuestro caso también la literatura infantil es un trabajo de equipo porque habéis comentado que la ilustración es muy importante a la hora de llegar al lector más pequeño, ¿no? Al lector infantil. ¿Cómo ha sido vuestro trabajo, tú con Juanjo Jiménez, con Laura Navarro también, ¿no? Y tú contigo misma y trabajando y trabajando también para otros autores. ¿Cómo ha sido esa relación vuestra de dibujantes, de ilustradoras? Bueno, pues yo tengo que decir que yo no tenía ni idea de dibujar. Lo que pasa que con los talleres que hacía de literatura infantil, pues la monitora nos decía que teníamos que mandar los textos con dibujos a las editoriales. Y yo decía, uff. Bueno, entonces lo primero que hice fue contactar ahí por redes sociales con un ilustrador que, bueno, pues me gustó mucho las ilustraciones, pero no era lo que yo quería. Entonces, claro, algunos te cobraban y tú decías, ¿cómo voy a pagar a alguien si yo no sé si este libro va a salir adelante o no va a salir? Y entonces, si le tengo que pagar 400 euros o 300 euros y si luego saco otro, entonces dije, venga, voy a empezar. Entonces, lo que hice fue comprarme una tablet con el Photoshop y empezar a hacerlo yo. Entonces he sido un poco autodidacta, también he hecho cursos, luego por el, ¿cómo se llama este? Bueno, un programa que sale por ahí en la tele,
en la tele, no de los anuncios, no me acuerdo cómo se llama, que te enseña a dibujar y tal, y así empezó a surgir la idea. Luego sí que tengo que decir que a mí me ha ayudado muchísimo la pandemia, porque yo, por ejemplo, en la pandemia no tenía trabajo y yo decía, uy, me voy a morir de hambre. Pues empezó la gente en Facebook a mandarme solicitudes de amistad y tal y cual. Yo empecé a subir ilustraciones que tenía por ahí, a hacer nuevas ilustraciones, y a raíz de ahí ha habido editoriales que me han llamado para ilustrar libros de otros autores y, por ejemplo, con una de ellas, que es Premium, me mandaron ilustrar un texto de Carmen Gil. Y luego me sugirieron que querían hacer una historia sobre la Alhambra, les mandé un texto, les gustó, lo volví a ilustrar yo misma y gracias a esa editorial también he sido jurado de un certamen que ellos han hecho. Entonces yo a la pandemia le debo mogollón, que dicen algunos que no, pues para mí me vino fenomenal, vaya. ¿Y cómo trabajas? Es decir, ¿cambias tu manera de trabajar a la hora de dibujar, a la hora de... Es decir, porque tú como autora pues tienes tu propia personalidad y a la hora de recibir un texto ajeno, ¿cómo te lo planteas? Pues, hombre, tienes que meterte. Y entonces yo, por ejemplo, haces un boceto y entonces ese boceto puede gustar o no, el personaje puede gustar o no. Yo he tenido la suerte de que las editoriales con las que he trabajado les ha gustado mi forma de... Hombre, yo pienso que ya ven tus ilustraciones y entonces tienen la idea de cómo tú ilustras, ¿no? Entonces eso más o menos es lo que van buscando. Entonces, pues eso, sí que sé que tienes que meterte un poco porque tampoco te dan, a mí en algunas, ¿no? En algunas pues te dan el contacto del escritor y tú hablas con el escritor y en otros casos me han dicho no queremos que tengas contacto con el escritor, tú libre albedrío, lo que tú quieras. Entonces, sí que en esas situaciones me ha gustado más porque he sido yo misma más que en las otras que he ilustrado con contacto con el escritor. Paloma, tú. A mí en mi caso, fíjate, me ha pasado un poco... A ver, yo he tenido la suerte de que he tenido dos grandes ilustradoras y que además ellas me han pedido a mí que yo les describa lo que pintar. Entonces, o lo que ilustrar. Entonces, en este caso, pues la verdad que yo les he ido dirigiendo a ellas lo han aceptado, pero bueno, después le han dado evidentemente sus pinceladas personales, ¿no? Y además yo también las escogí a ellas en concreto porque me gustaba ya su trabajo, lo que hacían. Y bueno, muy necesario evidentemente en el mundo infantil que haya unas buenas ilustraciones, por lo que decíamos antes de que los niños en muy poco tiempo deciden lo que les gusta y lo que no, y eso lo ven a través de la ilustración. El cuento ya después lo descubren. Lo que primero ven es la ilustración. Yo en mi caso, la editorial una vez aceptó el manuscrito, te da una lista de ilustradores y tú ves el portfolio de cada ilustrador. Y yo me puse a investigarlos, pero no sé, como que no había ninguno que me convenciera del todo. Y me puse a investigar por las redes sociales. Descubrí a Juanjo, me gustó mucho, me metí en su página web a investigarlo y resulta que era de Torrox. Y digo, no puede ser. Digo, mira qué pequeño es el mundo. Así que ya contacté con él y en mi caso fue trabajo en equipo total. Pero yo le mandé el manuscrito y al principio yo no quise darle mi visión, porque claro, tú ves la idea muy clara, pero ahora, claro, la otra persona que lo va a leer obviamente no va a tener la misma idea en su cabeza de lo que tienes tú. Y él me mandó los primeros bocetos y genial. Varias cosillas cambiamos, pero muy bien. Hicimos muy buen equipo y nos coordinamos muy bien, que es muy importante, porque como no haya buen feeling entre escritor e ilustrador, a no ser ya, yo no sé, que por ejemplo le des el manuscrito y que pueda hacer lo que quiera, y claro, hay veces que te puede gustar o no, o tú pensar como escritora, pero es que esto no es como yo me lo imaginaba. Que muchas veces está mejor porque te dan también otra idea. En mi caso, por ejemplo, en la historia aparece un gato.
pero aparece un gato en las ilustraciones. En el cuento en sí no aparece el gato en ningún momento, y es porque a Juanjo le encantan los animales, le encanta ilustrar animales, y él quiso meter el animal como pudiera. Y ya nos llevamos el gato a la historia, y además el gato lo ilustramos como era mi gato, que yo tenía un gato. Y entonces pues está muy guay, porque eso también te da su punto de vista, añade cosas. Y que estáis hablando del tema editorial, ¿cómo es el trabajo con una editorial? La parte industrial, ¿no? Vosotras dos no tenéis mucha obra, tú sin embargo has trabajado con multitud de editoriales. ¿Hay una sensibilidad especial porque estamos hablando de literatura infantil o al final, como diría, que esto es el mercado y es un producto que hay que vender? Empresa. Mercado, Sí. mercado. Mercado y empresa total. Y Sí, cómo, o total. cómo lo plantea, ¿no? Es decir, bueno, cómo plantean, pues, tenéis que ir por este camino, o no sé, en el tema de la propia encuadernación, papel, si vosotras tenéis algún tipo de decisión, pues en el papel o a la hora de los temas, ya habéis comentado que en algunas ocasiones sí. ¿Vosotros qué papel tenéis a la hora de Yo en mi caso puedo decir que a mí me lo da todo la editorial. Queremos esto, este formato, este tamaño y yo no elijo nada. Entonces me lo dan ya todo hecho. vosotras dos? Es que depende mucho de la editorial. Cada editorial trabaja de una manera, algunas son más flexibles, otras menos. Ella sobre todo es la que tiene más experiencia con muchas editoriales, porque yo contacté con muchas editoriales para publicar. Es verdad que varias me contestaron que sí, que adelante, y yo tuve la oportunidad de elegir a la que más me gustó, según también las condiciones y todo, pero es un mundo, esto es un mundo, como hablábamos antes, al final lo hacemos por hobby, ¿no? A mí me preguntaban los niños en el colegio, pero señor, ¿vas a seguir de maestro? Y yo, sí, yo voy a seguir viniendo al cole, no os preocupéis. Que, Sí, porque Susana, tú te levantas a las 6, ¿no? Me comentabas que te Sí, levantabas a me las 6 de la levanto muy mañana. temprano porque yo empiezo, bueno, ahora trabajo en una oficina que llevo ya 3 o 4 años. Lo que pasa es que soy eventual, entonces, pues, por ejemplo, ahora que entro a las 9, pues sí, me levanto a las 5:30, pues ahora tengo que entregar un proyecto de ilustración y si no, si ahora entro a las 9, salgo a las 4 me voy a dar clases particulares hasta las 6, pues no tengo tiempo. Tengo también hijos que cuidar y casa que limpiar, aunque no esté muy allá. Pero sí que, que si no, no me da el día para hacer lo que a mí verdaderamente me gusta. Al final las editoriales son una empresa también y ellos tienen que ganar dinero y te condicionan bastante lo que publicar en líneas generales. Yo, en el caso de mi primer cuento, mi historia era mucho más larga y me la dejaron en un cuarto, porque decían que había bastantes partes como muy fuertes para los niños. Sí, a mí, por ejemplo... Entonces, Perdón. no. Entonces, claro, la cortaron como le dio la gana, básicamente. Y era o eso o nada. O sea, o te la cortamos o no te publicamos. Entonces, bueno, al final te pesa más el poder sacar el proyecto hacia adelante porque sabes que de alguna forma, aunque te lo hayan acortado, pero puede ser bueno para la gente que lo lea, ¿no? Entonces, al final aceptas, pero es una empresa, son empresas como cualquier otra y tienen sus estándares, tienen su burocracia y ellos deciden de alguna forma qué sacan adelante y qué no, y cómo lo sacan adelante. Sí, a mí, por ejemplo, ahora me han encargado un texto, ¿no? Y me han dicho, tiene que tener alrededor de 1.500, 2.000 palabras. Si me paso ya, tengo que ir acortando el texto. Entonces, estás ya muy sujeto a que, a ver, invertante una historia para estos niños, pero claro, tienes que tener la conciencia de que no puede pasarse de tantas palabras. Entonces, también hay muchas veces que te imponen cosas que son un poco difíciles. ¿Y cómo conciliáis el trabajo del día a día con esa parte imaginativa? Porque supongo que aunque que estáis siempre imaginando historias y que esto os gustaría publicar alguna más, en tu caso Paloma, tú también Candela, tú estás todos los santos días ahí. Bueno, yo en mi caso la verdad que lo tengo bastante... Aparte, es verdad que yo soy una persona bastante imaginativa, pero más allá de eso, tengo el acceso a historias de manera muy sencilla porque es mi trabajo, la gente viene a contarme historias. Entonces, de alguna forma, es cierto
que la gente viene a contarme historias bastante más dantescas de las que aparecen en los cuentos, pero de alguna forma tienes un acceso muy sencillo al día a día de las personas y a lo que le sucede a las personas. Entonces, bueno, mis pacientes son total una fuente de inspiración, ¿no? Yo al final pues no puedo compaginarlo. A mí, justo antes lo comentábamos, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita, es muy guay, un proceso muy guay, tener el cuento, poder trabajarlo con los niños, pero ahora mismo no veo factible poder publicar más porque tengo un niño pequeño y mi trabajo como maestra me tira más que mi trabajo como escritora. Entonces al final le dedico más tiempo a ser maestra porque me gusta más. Eso. Entonces queda como en un segundo plano. Que no descarto poder publicar más cosas así, pero ahora mismo no, porque al final requiere tiempo, quieres implicarte también y no faltan horas al día. O te levantas a las 6 de la mañana. Y a la hora también de vosotras, un poco, vosotras hacéis como un filtro a las historias, por ejemplo, en el caso Paloma, vosotras, es decir, le ponéis como un filtro de esta es la vida y ahora le voy a poner un filtro de literatura infantil. ¿Tenéis una visión de cómo ven las cosas los niños? Hombre, para la realidad? escribir para niños te tienes que convertir en niño. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta su punto de vista y cómo ellos piensan y cómo ellos hablan. O sea que tienes que ser un niño obligatoriamente. Tienes que pensar como ellos. ¿Y eso cómo se hace? Pues no creciendo. Siendo Peter Pan, no sé. Yo pienso que eso se hace pues estando mucho tiempo con niños. Trabajando con niños, te tienen que gustar los niños. Y leyendo también. Sí, O claro. sea, Sí. leyendo, evidentemente, teniendo referencias sobre otras personas, ¿no? Si no tienes referencias, un poco complicado quizá, ¿no? Pero sobre todo eso, entendiendo cómo funciona el cerebro de un niño y retrotrayéndonos a que nosotros hemos sido niños, aunque parezca mentira. Entonces, ¿qué nos gustaba en esa época o qué queríamos que nos dijeran, qué queríamos escuchar, qué queríamos que nos contaran? Eso es importante también. El reconectar con uno mismo cuando ha sido pequeño. Pues si no os parece mal, vamos a ver si hay algún niño por aquí en la sala, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos aquí nuestro micrófono para que eso escuche alto y fuerte. Se han caído los papeles. Estos serán como los papeles de Ramón Tamame, los que tenías por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenéis alguna pregunta o si queréis, ¿no? Sí, claro, si queréis preguntarnos algo. Venga, pues yo te los acerco. Yo tengo interés en saber hasta qué punto podéis trasladaros al mundo de la infancia con el uso del idioma. O sea, yo soy ilustrador y he publicado, bueno, pues, he ilustrado algunos libros para niños, poco, la verdad. Y una cosa que siempre me ha extrañado es que los escritores de libros para niños utilizan un idioma que no es el apropiado para los niños. No sé para qué edades escribís vosotros. ¿Qué edad, por ejemplo, tú, Candela? Pues mi cuento está de 6 a 12 años, porque al final, aunque es un cuento es ilustrado, que a lo mejor piensan para niños de 10, 11, 12 años, como que es muy infantil, pero como al final tiene un tema que está muy relacionado a su edad, se puede trabajar perfectamente también con ellos. Y el vocabulario. Es complicado, porque tienes que utilizar vocabulario fácil también para ellos, pero tiene que tener sentido, estar bien estructurado. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando escribí el cuento tengo algunas palabras que sabía que no le iban a entender los niños, pero digo, bueno, no pasa nada, porque por el contexto al final ellos más o menos lo entienden, o si no es simplemente, pues, ¿qué significa esto? Y ya también van un paso más allá. Sí, bueno, me pareció, ya digo, a mí me parecía, he tenido la impresión durante mucho tiempo de que los cuentos, los textos de los cuentos infantiles eran cursis.
O sea, se utilizaban palabras que no eran eso, propias de un niño. O sea, si yo oyera a un niño de 6, 7 años decir, por ejemplo, fascinante, me parecería un niño repipi, de dicho, no sé. Entonces, eso es algo que lo he visto mucho en los cuentos. Y he tenido la oportunidad de ver cuentos escritos en otro idioma, en sueco, por ejemplo, yo viví un tiempo en Suecia, y allí era todo lo contrario, o sea, se rebajaban, por decirlo de una manera fácil, ¿no? al nivel del niño, y utilizaba un lenguaje que a los niños les fascinaba. Yo les leía muchos cuentos a mis hijos también. Y entonces eso siempre me ha chocado mucho que, por ejemplo, en España no he visto tanto, tengo que leer vuestros libros, la verdad, pero estoy opinando, estoy diciendo esto sin haberlo leído, pero eso siempre me ha parecido un asunto importante, la elección del vocabulario. Sí, yo creo que también hay que conocer un poco los rangos evolutivos, ¿no? Es decir, el neurodesarrollo de esa persona, lo que puede llegar a comprender y lo que no. Y bueno, también históricamente, a ver, yo no sé si a vosotros, pero a mí me mandaron en el colegio a leer El Principito, no me enteré absolutamente de nada. De hecho, soy adulta y todavía hay cosas que es como que les doy vueltas, ¿no?, al Principito. Pero sí, efectivamente hay que escoger muy bien el lenguaje para que el niño capte el mensaje. Eso es muy importante, es muy, muy importante, sí. Quizá nosotras, bueno, ella también porque aparte madre de 3 hijos y a través... el estar en contacto con niños ayuda, en definitiva. El estar en contacto con niños ayuda mucho a que puedas escoger un poco el vocabulario, ¿no? Hombre, yo por ejemplo, para muchas frases o así, me pregunto, ¿cómo esto lo diría un niño? Entonces, de todos modos, yo por ejemplo que he hecho cursos de escritura infantil y juvenil, pues de la primera orden de la monitora es, dependiendo de la edad del libro al que va dirigido, ¿no?, pues tienes que hablar de una manera o de otra. Entonces te tienes que poner, si es para niños pequeños, lenguaje básico, frases básicas, muy cortitas, nada de subordinadas ni nada de eso. Entonces, claro, cada edad tiene un lenguaje y una construcción de frases y un texto diferente. Pero inconscientemente hablando, bueno, inconscientemente no, pero hablando nos pasa lo mismo, que tú adaptas el lenguaje. Yo, por ejemplo, hay veces que voy de una clase de 3 años y hablo de una manera y a la siguiente clase me voy a 6º de primaria y hablo de manera diferente y tienes que cambiar ese chip. Pues entonces en el texto escrito y otras es veces le igual. hablamos a los niños como si fueran adultos y los pobres no se enteran de nada. Entonces es cierto que sí, que hay que adaptarlo tanto en el lenguaje de la vida cotidiana como en las historias, sí, totalmente, para que ellos puedan recaptar toda la información totalmente. ¿Alguna pregunta más por aquí? Quiero preguntaros nada, solo felicitaros y deciros que el libro de Susana nosotros sí que lo estamos utilizando en el instituto, el de Verónica, lo hemos leído con los niños de primero y sí está teniendo muy buenos resultados porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que no hay que ocultar la realidad a los niños porque esa realidad existe y no porque se oculte no va a ocurrir. Entonces, y es un libro, yo recomiendo que lo leáis porque es fascinante. Yo me lo leí en una sentada, en un ratico, y cuando lo terminé, te cambia la visión que tienes desde el comienzo, cuando terminas, la visión que tienes es totalmente diferente. Y a los niños les está gustando mucho. Nosotros lo estamos leyendo con los de primero de eso, y les está gustando muchísimo. Me alegro, muchas gracias. De nada. Allí, vale. Muy buena. Enhorabuena también a las 3 y quería preguntaros un poquito desde el origen, o sea, cuando tenéis la idea, sobre todo, vaya, para Susana, su primera creación, su primer libro, desde esa primera idea hasta llegar al editor, hay un proceso de decir, ¿habrán escrito de este tema? ¿Esta idea está registrada en la SGAE? O sea, no, desconozco esa parte, pero si cada una me dais vuestro punto de vista y después, ¿con qué os quedáis? ¿Cuál es la parte más positiva de esa primera publicación, ese premio y ese momento?
cuando te dicen, vamos a editar otra vez, o no sé, pero decidme vosotros cuál es el mejor momento y la parte esa. En mi caso sí que hubo hay un equipo de investigación sobre el tema y además no encontraba nada publicado relacionado con tecnología de literatura infantil. Y lo más positivo, cuando lo leen los niños y el feedback que te dan los niños, eso es lo mejor. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, yo he leído Siri, yo no sé si habré leído alguno, creo que sí que he leído alguno de pues también de las tecnologías y del uso de los ordenadores y así, pero yo creo que si no está, estará a punto, porque este mundo somos muchísimos y bueno, pues, pero sí que es verdad que aunque tu tema ya haya salido en otras historias, sí que es verdad que tu punto de vista y la forma de tú escribir, la forma de tu es diferente, entonces tiene algo nuevo o bueno, pues pienso que no todo, sí todo está escrito, pero no todo de la misma manera, que eso es lo bonito, ¿no? Porque cuántas películas no hay de amor, pero no todas son iguales. O cuántos hay asesinatos, pero no todos son iguales. Si todos fuesen iguales, pues vaya aburrimiento. Entonces pienso que en la literatura es igual. Los temas están ahí. Claro que al surgir, antes, por ejemplo, en el siglo XIX, pues no escribían sobre ordenadores, obviamente. Pero bueno, pero a lo mejor sí que se escribía sobre el juego, el vicio del juego, el vicio del... no sé, habría otras cosas, otros temas. Y bueno, y después un poco por darte respuesta con el tema del contacto con el editor y todo esto, bueno, tú mandas el manuscrito y la propuesta editorial a diferentes editoriales. Algunas te contactan, otras no, normalmente entre 3 y 6 meses, y después pues te mandan ellos su propuesta de cómo puede ser la edición, ¿no? Es decir, también los porcentajes para el escritor, los porcentajes para el ilustrador, los porcentajes, en fin, un poco todo, ¿no? Y ya es cuestión de intentar quedarte con la que más te convenga o la que más te guste a nivel de también de la distribución que se haga de la obra, porque al final lo más importante es que llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Y con los editores y demás, pues bueno, esto es como todo. Hay editores que se involucran un poquito más y te hacen una buena corrección ortotipográfica y también te dan su visión sobre la obra, y otros pues que básicamente pues te dicen que sí o que no y poco más. Pero bueno, sí, es un mundo por descubrir, desde luego. Hay muchos pasos, Y estos a lo mejor son cuentos más cortos, tienen menos textos, pero ya cuando hay más textos pues también pasa por lectores cero, que son lectores... Es decir, son personas a veces contratadas o no por las editoriales, pero que les mandan tus manuscritos para ver si les gusta o no les gusta, y si sería vendible o no vendible. Volvemos al tema de que son empresas. Y bueno, sobre todo es cierto que es muy lento todo. O sea, tú terminas algo en 2023 y a lo mejor hasta 2025 realmente no lo ves hecho realidad, si es que lo ves hecho realidad. Entonces, bueno, es un poco también el confiar, el apostar por uno mismo y el intentar que el proyecto salga hacia adelante. Sí, yo también pienso que, a ver, por ejemplo, yo al principio pues escribí un par de cuentos, mandé algún certamen y no. Entonces, ¿cuál es digamos, mi consejo? Pues que no puedes cerrar, o sea, que no tires la toalla. Que por muchas puertas que te encuentres cerradas, yo pienso que al final del pasillo, siempre digo la misma frase, al final del pasillo siempre habrá alguna abierta. Entonces, que puede ser el pasillo más largo, más corto, estoy de acuerdo, pero que al final del pasillo seguro que encuentras una puerta abierta, que nunca dejes de perseguir tu sueño. Y también hay muchas editoriales. O sea que hay que probar suerte, efectivamente, hay que probar suerte. Hola, buenas noches. Lo primero, felicitaros porque habéis escrito literatura infantil y eso ya es algo que cuesta y que tiene mucho trabajo bajo mi punto de vista. Yo he trabajado toda mi vida con la infancia, desde que empecé a trabajar en una escuela infantil, en una escuela infantil hasta mi jubilación, han sido muchos años. Y he trabajado en una etapa en donde no son lectores los niños.
y también hay literatura en las etapas donde no son lectores los niños. Yo creo que la literatura infantil es un universo complejísimo y muy amplio. Es muy difícil acercarse, encasillarlo y muchas veces está muy encasillado, ¿no? Porque es literatura y es infantil y son cosas que en principio no se entienden como que pudieran ser darse la mano, ¿no? La infancia, literatura, ¿de qué estamos hablando? Es lo que le llevamos a ellos, tienen capacidad para elegir y demás. No hemos hablado de la literatura infantil vinculada a la oralidad, o se ha hablado de una manera un poquito de pasada, ¿no? O sea, pero yo creo que la forma de acercar a los niños a la literatura y que ellos empiecen, a las niñas, empiecen a tener una personalidad a la hora de elegir, es leerles. Habéis dicho que se les debe de leer. Claro, los niños están en contacto con la literatura desde el primer momento, cuando le cantamos canciones, cuando le cantamos nanas, en los primeros momentos de su vida, porque la literatura también es oral. La literatura también, o la literatura ha nacido de la oralidad, por decirlo así. Yo he publicado también un libro de literatura infantil y a mí es algo de lo que se hablaba hace un momento, porque hemos hablado mucho del uso de las palabras, del vocabulario, cómo escribirle a los niños, con qué palabras acercarnos a los niños para que los niños y las niñas entiendan aquello que leen. A mí hay algo que me ha preocupado siempre antes que la palabra, de qué manera vincularnos a lo que los niños sienten, para que los niños entiendan en los libros que están viendo, que se le están leyendo, un tipo de emociones que están vinculadas a sus propias experiencias. Las experiencias de un niño de 4 años, de una niña de 5, de unos niños de 6, de 7, de 10, de 12, son experiencias muy diferentes, no solamente entre ellos, sino con los adultos, evidentemente. A veces pensamos que la función del adulto al tratar de llevar la literatura a los niños es mejorar una serie de elementos, una serie de problemas que podemos encontrar, no solo de problemas, pero mejorar una visión del mundo que los niños deberían de tener. Hay autora, Astrid Lindgren, que ha vivido en Suecia, la conoce perfectamente. ¿Cuál es la pregunta para ella? La pregunta para ella es la existencia, perdona, yo estaba haciendo una intervención, si se me puede permitir también hacer una intervención al margen de la pregunta. La pregunta para ella, en este caso, es si no pensáis que pensar en los conflictos del niño y acercarlo al niño y a la niña a sus conflictos a través de la literatura es lo más importante de la literatura infantil. Las palabras vienen después, pero los conflictos que ellos viven en sus propias edades es lo más importante a acercarle a ellos y a ellas. Mira, yo te voy a responder un poco a nivel neurológico, Sí, ¿vale? porque yo creo que sí, a nivel neurológico, el ser humano tiene... Bueno, no sé si esto funciona bien, pero yo suelo pegar voz, entonces se escucha. El ser humano tiene predisposición a la capacidad de comprender y de expresar lenguaje. Pero si no estamos en el contexto de escuchar el lenguaje y las palabras, no lo podemos llegar a expresar ni a comprender. Me explico, y sobre esto hay investigaciones y lo podéis buscar en internet. Nosotros tenemos en el hemisferio izquierdo cerebral, tenemos 2 áreas que se llaman Broca y Wernicke, que nos ayudan a comprender y a expresar lenguaje. Pero tenemos que estar en exposición a ese lenguaje para realmente aprenderlo, aprender lo que significan esas palabras y para poder dar sentido a nuestras emociones y poder expresar esas emociones. Pero efectivamente las emociones son intrínsecas del ser humano, esas sí son naturales. Entonces, evidentemente, pero ya no solo para los niños, para los adultos, jóvenes, adolescentes, para los ancianos también, todo lo que venga desde una emoción es lo más real, porque realmente el lenguaje es una adquisición no tan básica, no es un sentido tan básico como es la emoción. Entonces, claro, el activar emociones en las personas, ya sea a nivel de las palabras, a nivel de cómo tú le transmitas el cuento al niño, a nivel de las ilustraciones que vea, a nivel de simplemente de que sea el padre o la madre la que le esté contando eso porque le interesa que esté el padre o la madre ahí más que el cuento. Esa emoción se queda para siempre. Entonces, básicamente es
el transmitir a través de la emoción más casi que lo que a veces estamos transmitiendo. Sí. Sí. ¿Hay alguna intervención más? Sí. Yo primero como educadora os admiro y os doy las gracias por vuestro trabajo porque para mí es mi vocación y no puedo quedarme sin decíroslo porque para mí, que también soy madre, los cuentos es mi mundo maravilloso donde me pierdo con mi hijo y podemos contar historias fantásticas y podemos aprender muchísimo. Y ya estábamos comentando antes con Isma, tiene 3 años y ha desarrollado un lenguaje también muy pronto porque está muy estimulado desde bebé y hemos estado trabajando mucho a través de la lectura y a mí me encanta, ¿no? Y cada año pues tiene una etapa y un momento y me encanta que os dediquéis a esto y que nos deis a las familias estas herramientas tan bonitas y tan perfectas para la educación. Y después, bueno, como responsable política, pues tengo que deciros también que le comentaba antes a Ricardo y a Rita que sois referentes, que necesitamos que nuestros jóvenes tengan referentes y modelos a seguir en nuestro municipio, porque recordaba en mi adolescencia, pues, no sé, siempre nos fijamos en yo quiero ser como esta persona o como aquella, y creo que es importante que nosotros, y yo lo considero así como persona también, que debemos de visibilizar y ayudar y apoyar a los jóvenes y a las jóvenes que sois referentes para que podamos tener pues una juventud con mayor cultura y también que puedan, como ha dicho antes Susana, saber que los sueños se cumplen y que no se limiten, que puedan conseguir todo aquello que quieran ser en la vida. Así que muchas gracias por vuestro trabajo y yo por mi parte voy a intentar que se dé visibilidad a personas como vosotras. Muchas gracias. Es verdad que a veces no somos conscientes de eso que tú dices, que somos referentes. A mí me pasó una cosa curiosa cuando publiqué el cuento y empecé a ir a varios coles de aquí de Nerje. Me empezaron a conocer algunos niños que no eran mis niños del cole, que me veían después por la calle y yo me sentí famosa. Me saludaban con una ilusión y yo, adiós. ¿Y eres Candela? La de Siri. Y yo, adiós, sí. Sí, es verdad, es que nos ven como importantes y no somos conscientes. Hablando de eso también, ¿cómo sentís vosotros cuál debería ser el apoyo hacia la literatura infantil? Porque como bien comentaba Federico, no solamente es literatura infantil, sino que es literatura, es una expresión artística que no porque esté dirigido a los niños se debe meter un estanco aparte, ¿no? O disminuir su importancia, que bien al contrario, tiene una gran importancia. ¿Cómo trabajáis o cómo habéis trabajado? ¿Cuál debería ser el apoyo que se debe realizar desde las instituciones académicas o desde las políticas? ¿No? Si sentís que se debe apoyar más todavía. Hombre, los coles están bastante abiertos a recibir normalmente este tipo de propuestas, afortunadamente. Yo las he invitado a las dos al cole para venir. Los coles sí, los coles están muy abiertos y algunas asociaciones también. Y en líneas generales, mira, yo estuve en una... cuando estaba haciendo las prácticas de la carrera, una de las prácticas de la carrera de psicología en Granada, estuve en una asociación que se llamaba Entre Libros, en el materno infantil, y estábamos principalmente con niños en oncología paliativa, o sea, que casi todos los niños fallecían. Y el apoyo máximo que tenían allí realmente era un poco enmascarar la enfermedad a través de los cuentos, ¿no? Es decir, el que nosotros llegásemos, bueno, también los payasos del hospital, la Asociación Española contra el Cáncer y demás, ¿no? Pero el tema de los cuentos, de las ilustraciones, que nosotros compartiésemos esos momentos con ellos, previos a fallecer, les ayudaba a ganar vida, total y absolutamente. Entonces, bueno, hay asociaciones de estas características, en los hospitales, la Fundación también Royal McDonald y demás, que apoyan bastante este tipo de proyectos. A nivel general global, pues es una apuesta muy personal y de las editoriales, ¿no? Yo creo que más que de las instituciones, pero sí que es cierto que normalmente en colegios, hospitales y tal, te acogen bastante bien. Por aquí tenemos otra intervención. Concha. Hola, yo quería daros las gracias a las tres también, me habéis encantado. A Susana la conozco y la quiero desde hace mucho tiempo, regalo sus cuentos. Y a vosotras, Candela y Paloma, pues encantada.
Y a mí me ha dado mucho coraje una cosa que os he escuchado, lo de que hay historias importantes, ¿no?, sobre los abusos infantiles, por ejemplo, una historia que puede ayudar a un niño, a una niña en un momento dado, y que haya ese muro por parte de la editorial o por parte de padres, madres, equipos directivos, de no querer realidades incómodas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, algo hay que hacer. Yo os dejo la pregunta abierta y para que penséis, porque esas historias tienen que llegar por algún lado. Porque esa historia, ese cuento le puede cambiar la vida a un niño o a una niña en un momento dado. Eso no está en nuestras manos al final. Es la sociedad que tenemos hoy día, que nos pone muchas veces esos muros, esas barreras. Hay algunas entidades, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer, que sí que es cierto que está haciendo mucha promoción a algunas historias pues, que van en consonancia con las niñas, ¿no?, desde pequeñas. Y bueno, afortunadamente algunas instituciones como esta dan más voz y voto, ¿no? Pero es cierto lo que decía Candela, que muchas veces pues, te ponen tantas trabas que es casi imposible llevar a cabo un proyecto de estas características, y si no es casi imposible y lo publicas tú o lo autoeditas tú y tal, va a tener muy poca difusión. Entonces sí que es cierto que es un trabajo que tenemos que hacer a nivel social y los adultos, ¿no? De no meter a los niños, tanto niños y adolescentes, en una burbuja de cristal, que después no lo están, porque, por ejemplo, estamos hablando del tema de las agresiones sexuales, ¿no? Por hablar del cuento de Verónica y demás. Ahora mismo las tasas que se manejan a nivel nacional es que los niños tienen el primer contacto con la pornografía a los 8 años. Entonces no es cierto que no tienen contacto con la idea del sexo, no es cierto que no tienen contacto con ese mundo, pero parece como que los padres no quieren, o sea, no quieren tener... No sé si me estoy explicando, pero es como que no quieren pensar que sus hijos tienen contacto con eso, pero lo están teniendo. Y además, desde que tienen nuevas tecnologías, más todavía. Hay cosas como el control parental y tal, pero muchos se lo saltan, se saben las claves de los padres y se lo saltan. Entonces, es que, porque es así. Entonces, claro, si se puede hacer esa prevención de una mejor forma y no que lo descubran ellos a golpe y porrazo, pues sería lo idóneo, ¿no? Yo por mi parte lo que hago es pues hablar del libro, ir a los centros educativos. Bueno, ya he dejado de ir a los colegios. Sí que tengo que decir que, por ejemplo, en el Arixa me lo han comprado. No sé si lo estarán leyendo o no, pero bueno, como es un tema a lo mejor no para 12 años, a lo mejor para un pelín más mayor, pues ya voy por los institutos, y sí que ha tenido mejor acogida que en los colegios. Y entonces, pues como es un tema que a mí me tocó personalmente, sí que me interesa que cuanta mayor difusión, por ejemplo, tenga, pues mejor. Ese tema en concreto, luego otros... Y bueno, ya para ir terminando, ¿en qué situación os encontráis ahora? Si estáis pues fabricando o escribiendo, imaginando nuevas historias. Candela, tú has dicho que estás ahí un poco en stand-by, pero bueno, tienes también una labor muy importante, como estamos comentando, a través del Colegio Narixa. Bueno, pues ¿cuál va a ser vuestros próximos proyectos relacionados con la literatura infantil? Pues yo ya tengo la programación del Día del Libro llena de actividades, que además las he invitado a las dos, y no a nivel de cole, todas las actividades que podamos hacer con encuentros con autores son fantásticas, pero es verdad que a veces no es viable también por temas económicos a nivel de cole, pero podemos invertir dinero en esos libros y así hacer que los autores vengan, y es una actividad muy bonita porque a los niños les gusta mucho conocer la persona que ha escrito ese cuento, además se llevan el cuento firmado, no es fácil hoy día tener cuento firmado por los autores, y son experiencias bonitas y chulas. Susana. Bueno, pues yo en mi ordenador tengo como 4 o 5 historias comenzadas. Pero no tengo tiempo de terminarlas. Ahora mismo estoy con un proyecto de ilustración para un autor que me ha encargado ilustraciones, y bueno, pues tengo todo este mes de abril un poco ocupado porque me tengo que ir a Madrid, tengo que ir a Granada, tengo que ir a Sevilla, y bueno, pues la editorial me manda por ahí y yo donde me mande voy, así que ahí estamos. Paloma. Bueno, pues yo estoy dando el salto un poco del tema infantil al adulto.
y la verdad que bastante bien y espero que no demasiado tiempo la publicación pues ya pueda verse y compartirse. Pues estupendo, pues agradeceros mucho a las tres, a Candela, Susana y Paloma, vuestra participación, compartir vuestras experiencias, también a vosotros vuestra asistencia, vuestros comentarios, vuestra participación en torno a la literatura infantil, a ese mundo de creación, a esa forja de los lectores, de los nuevos lectores, de la pasión por la lectura. Así que muchísimas gracias a las tres por vuestra participación. A ti, gracias y gracias a todos por haber venido. A vosotros por asistir y por organizar este tipo de encuentros. Y ya dejarme, porque ahora en abril vamos a desarrollar una, bueno, voy a decir amplia, pero bueno, nosotros con nuestro esfuerzo pues vamos a desarrollar una actividad relacionada con el mundo del libro, de la literatura, del leer, del placer ese de compartir historias, y entonces va a haber también espacio para la oralidad. El día 15 de abril, sábado, vamos a tener aquí a Rafael Martín, atleta, montañero y escritor que ha publicado un libro, Mundos Paralelos, donde pues plasma su experiencia como viajero alrededor del mundo, como montañero. Creo que ha culminado algunos 8.000, creo, ¿no? Barlo, tú me habías comentado, sí. Sí, pues entonces, y nos va a contar su experiencia a través de la fotografía y esas historias. Eso será el día 15 de abril. El 22 tendremos nuestro segundo guateque literario. Tendremos lecturas de textos, de nuestros textos favoritos. Tendremos amigos que compartirán sus textos favoritos. Habrá micrófono abierto. Todo aquel que quiera pues venir y leer sus páginas preferidas que le hayan emocionado, pues también tendremos la música en vivo de Gassman. Tendremos nuestro sorteo, sortearemos un lote de libros a aquellos que respondan nuestro cuestionario, y tendremos sobre todo el encuentro con Federico Bombarelli para celebrar los 50 años de Librería Europa, que, el 4 de abril, ¿no? El 4 de abril, Librería Europa cumple 50 años. Y para terminar, el 28, viernes, tendremos... Bueno, no sé si habréis visto la película Verónica. Supongo que algunos habréis visto la película Verónica, ¿no? Aquí dice que no, que es de miedo. Bueno, también Anacleto, Bajo Cero, Venus. Es decir, tendremos con nosotros al guionista de cine y escritor Fernando Navarro, que ha escrito un libro de relatos Malaventura, un espagueti western romancero, una mezcla entre García Lorca y las novelas de western, que os lo recomiendo, está genial, ha contenido varios premios. Así que, bueno, tenemos una programación completita para que vosotros lo disfrutéis, que podamos compartir con vosotros. Y nada, os esperamos el 15, el 22 y el 28. Así que muchísimas gracias y os esperamos.